vamos a entrar a lo que son, a lo que es el primer mandamiento. Vamos a estar viendo los primeros mandamientos. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas esta hermosa tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Háblanos, ministra nuestras vidas, que el día de hoy, Señor, tú puedas ministrar nuestro corazón y regresemos edificados para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, ahí donde está puede abrir su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Y vamos a estar viendo lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. En el libro de Éxodo capítulo 20 vamos a estar estudiando lo que la palabra del Señor nos habla el día de hoy. Y entonces, cuando miramos los mandamientos que el Señor tiene con nosotros, podemos ver que el Señor ha tenido siempre un plan para nosotros. Dios ha querido hablar a nuestras vidas, ha querido hablar a nuestro corazón. Y en esta primera parte de los mandamientos podemos ver la manera en la que Dios nos habla a nosotros. Vamos a ver el primer versículo del 21, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y casa de servidumbre. Interesante que empieza diciendo: yo soy Jehová tu Dios, como algo, ¿verdad? Una relación que continuaba, que no era que hasta ese momento iba a conocer a Dios, sino que Dios había sido su Dios desde hacía mucho tiempo. ¿Sabe? Cuando Dios habló a Abraham, empezó a esa relación con él, y de ahí continuó con los hijos de Abraham, con los nietos de Abraham, hasta llegar al pueblo de Israel. El Señor había tenido cierto trato con el pueblo de Israel, y ahora llega el momento de poder decirle al pueblo: mira, yo me presento contigo, yo he hecho todo esto, yo te saqué de casa de servidumbre. Interesante que el Señor no puso las condiciones que debía de cumplir estos requisitos antes de salir. Si usted se da cuenta, el Señor saca al pueblo de Israel sin ponerle ninguna traba, podríamos decir, sin un requisito, sin decirle: mira, esta condición existe para que tú salgas de Egipto. Lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer era creer en Dios, creer lo que Moisés les estaba diciendo. Si Moisés les estaba diciendo que Dios lo había mandado a sacarlos de allí, ellos debían de creerlo. Cuando ellos creyeron, ellos caminaron en fe. Después de 3 meses, usted recuerda la semana pasada hablamos de eso, después de 3 meses de ellos ir caminando en el desierto, entonces Dios viene y tiene esta conversación con el pueblo, y viene y habla con el pueblo y les deja saber quién es Él y de la manera que iban a seguir trabajando de allí para adelante. Entonces el pueblo ya había salido de Egipto, el Señor los había sacado por misericordia, por amor los había sacado de allí cuando ellos estaban en servidumbre. Y Él se lo repite: yo soy Jehová tu Dios. Qué interesante, hermano, que los mandamientos que aquí está dándole el Señor, el decálogo, que también se le llama las 10 palabras, ¿verdad? Los 10 mandamientos que el Señor les da. Esta no era realmente la primera vez que se les daba. Cuando Dios creó al hombre, Él puso estos mandamientos en el corazón del hombre. En el corazón de Adán y Eva estaban estos mandamientos escritos. Dios había dejado esto en el corazón de ellos, y ellos empezaron, ¿verdad?,
empezaron obedeciendo al Señor, empezaron sabiendo estos mandamientos. Cuando ellos desobedecieron, ellos quebrantaron estos mandamientos y esa escritura que había en su corazón empezó a desvanecerse, empezó a borrarse y el pueblo perdió aquellas instrucciones que se le había dado a Adán y a Eva. Si usted se da cuenta, después viene Caín. ¿Y qué es lo que hace Caín con su hermano? Mata a su hermano Abel. Quebrantó las leyes que el Señor le había dado. ¿Sabe? Es interesante ver lo que puede pasar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a seguir en esa relación de los unos con los otros. Ellos iban a seguir relacionándose. Ellos necesitaban ciertos mandamientos. Ellos necesitaban ciertos principios que necesitaban obedecer para poder relacionarse de la mejor manera. Y el primer mandamiento, lo primero que ellos debían de tener claro era quién los había sacado, quién los estaba guiando, quién los había llamado, quién era su Dios. Y lo primero que le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Hermanos, es importante que nosotros podamos ver que la palabra del Señor continúa diciendo en el verso 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, las cosas el Señor empieza a ponerlas claras y les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel recibió esta ordenanza y, hermanos, ellos necesitaban trabajar con esto. Ellos venían de un entorno en donde tenían muchos dioses, en donde ellos estaban con los egipcios, tenían varios dioses, habían venido aún, ¿verdad?, de los antepasados de donde salió Abraham. Salió de un pueblo donde tenía también varios dioses, adoraban varios dioses. Y entonces esta influencia estaba alrededor del pueblo. Y lo primero que le dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Interesante la palabra del Señor cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que el Señor está en todo lugar, que aun cuando nosotros tratamos de buscar otros dioses, aun cuando el pueblo construyó, hizo, ¿verdad?, aquel becerro de oro, aun cuando el pueblo se fue tras otros dioses más adelante, sabe que el Señor estaba allí. Y por eso te está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, nos está recordando uno de los atributos de Dios, que es la omnipresencia de Dios, que el Señor está presente en todo lugar, y en cualquier lugar que el ser humano se desviara, ahí iba a estar Dios. Y lo primero que le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando hablamos de dioses ajenos, podríamos encontrar muchos dioses. En el tiempo antiguo, ¿verdad?, como les decía, era una comunidad donde tenían muchos dioses, adoraban al sol, a la luna, ¿verdad?, y un montón de cosas más. Pero aparte de eso, también el Dios se puede convertir en dinero. Llamamos tanto el dinero que ese puede ser el Dios para nosotros. El Dios puede ser el trabajo. El Dios puede ser, ¿verdad?, puede llegar a ser hasta la familia, que los podemos endiosar, hermano, y ahí estaríamos quebrantando este mandamiento. Y este mandamiento, ¿verdad?, sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá estando vigente. En la palabra del Señor dice: yo soy tu Dios celoso. Mira, hermano, Dios quiere que nosotros le adoremos solamente a Él. Jesús enseñó y dijo: no se pueden servir a dos señores, porque por agradar a uno ofendemos al otro, desagradamos al otro. Nosotros debemos de cuidar
de tener un solo Dios y que a ese Dios que tenemos nosotros debemos de rendirle nuestra adoración, nuestra alabanza a Él. Continúa diciendo la palabra del Señor, y este otro está relacionado con el primero. El verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Qué interesante que lo primero habla de tener un solo Dios, que nuestro centro sea el Señor. Segundo, nos habla de no hacernos imagen. Interesante que aún teniendo un solo Dios, podría el ser humano hacerse una imagen. Pero ¿sabe qué? El Señor les dijo: no pueden hacerse ni una imagen. Es más, ellos no podían ni hacerse una imagen acerca de Dios. De decir, yo percibo que Dios es de la siguiente manera y voy a describirlo de cierta manera. Porque ¿sabe qué? Dios sabe la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos la tendencia siempre de irnos, ¿verdad?, por el lado equivocado. Y Dios sabía, ¿verdad?, que si dejaba libre esa área, ellos iban a empezar a dibujar, a ver cómo se lo imaginaba. ¿Sabe que para que recibieran estos mandamientos allá en el monte Sinaí, dice que había una nube espesa, fuerte, y en medio de todos, dicen en la palabra del Señor, que había fuego, había una voz fuerte donde Dios estaba hablando a su pueblo? ¿Sabe que ellos pudieron dibujar algo, imaginarse algo, decir, bueno, Dios es de esta manera? Ellos oyeron truenos, podían imaginarse algo, pero ¿saben qué? Dios les dijo: no se hagan ninguna imagen, no hagan ninguna imagen. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios es espíritu, y es importante nosotros que le adoramos al Señor, debemos de adorar al Señor en espíritu. ¿Cuántas veces no las personas se forman ídolos, cierto? Muchas veces los ídolos son los cantantes, los artistas. Este es mi ídolo. Hermano, yo he visto algunos videos en donde hay personas que se desmayan cuando miran su ídolo, ¿cierto? Hay cierto cantante que les gusta, y les gusta tanto que al verlo se emocionan tanto que hasta caen desmayados. Imagínense usted, es su ídolo. Y todavía, ¿verdad? Dice, bueno, yo soy fan de fulano de tal, soy fanático de esta persona, lo sigo, me visto como él, me corto el pelo como él, todo, hablan, ¿verdad? A veces hasta hablan como estas personas. Hermanos, el Señor dice: mira, no debes de tener ídolos, no debes de adorar. Es más, ¿verdad?, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No digamos adorar a otras personas. ¿Qué tal en el fútbol? Hay ídolos en el fútbol, ¿cierto? Y empezamos a adorar ídolos. Mire, hermanos, y he visto gente, ¿verdad?, pues se pelean, se olvidan, son capaces de dar la vida hasta por ciertos íconos, por ciertas personas que son sus ídolos, ¿verdad? Los futbolistas famosos, mire, hermano, tienen la camisa, el número y todo, y hermano, es algo que a veces nos vamos a los extremos, ¿cierto? Hay veces, hermanos, que nosotros nos desviamos, pero mire, por eso el Señor dejó los mandamientos. Y ¿sabe algo importante? El pueblo de Israel continuamente se reunían para poder ver y recordar y decir: mira, estos son los mandamientos que el Señor nos dio. Y empezaban a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empezaban a ver: no nos estaremos desviando, ¿qué dioses estamos teniendo? Hermano, la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿cierto? Esa palabra viva debe de venir a nuestras vidas. Y nosotros debemos de preguntarnos: ¿será que ya nos desviamos? ¿Será que ya tenemos dioses? Y hemos, ¿verdad?, dejado al Señor por un lado y empezamos a tener otros dioses. ¿Será que nosotros nos hemos formado ídolos en nuestras vidas? Hermanos, necesitamos nosotros, ¿verdad?, continuar limpiando nuestro corazón, nuestra mente, que esa palabra quede en nuestro corazón. ¿Se recuerda que dice Proverbios capítulo 3, verso 1?
Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué más dice? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque serán larguras de días y años de vida, y paz te aumentarás. Átalas a tu cuello, escríbelas, ¿en dónde? En las tablas de tu corazón. Hermanos, necesitamos tener la palabra del Señor en nuestras vidas, tener la palabra del Señor en nuestro ser, escritos en nuestro corazón, en nuestra mente. Los mandamientos, empecemos con los mandamientos, ¿verdad? Porque si miramos la Biblia y decimos, todo eso me tengo que aprender de memoria, pero ¿sabe qué? La base de todo está en los mandamientos, no tener otros dioses. Hermano, porque cuando pensamos en Dios, pero lo que realmente es Dios, hermanos, nosotros, ¿verdad? Le rendimos culto, le rendimos honor, le rendimos adoración a Dios. Pero ¿qué tal si hay cosas a las cuales usted le está rindiendo culto? ¿Qué tal si hay cosas a las cuales usted está adorando? ¿Sabe que podemos tener ídolos? Pueden ser en la familia, puede idolatrar al esposo. No es que no quiero ser cristiano ahorita porque mi esposo no le gusta. Es que mi hijo no se levanta a veces de malas, mejor no voy a la iglesia. Idolatramos. Hermanos, hemos caído, nos hemos desviado. Y mire, sigue diciendo el verso 5 del capítulo 20, no te inclinarás a ellas, está hablando de las imágenes, ni las honrarás. He escuchado la frase muchas veces, es que solamente las honramos, ¿verdad? Yo no adoro esta imagen, solo, ¿verdad? La honro y todo eso. Pero mire, aquí dice, no te inclinarás a ellas, está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte. ¿Qué dice? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos inclinado ante ciertas imágenes? Mire, y hay de todo. Hay personas que se han inclinado literalmente ante ciertas imágenes. Y eso está aquí en la palabra, que no lo debemos de hacer. Es más, nosotros también podemos inclinarnos en nuestro corazón, honrar ciertas imágenes, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Mire, Él lo está diciendo. Dios es un Dios celoso y la adoración es solamente para Él. Celoso en el sentido de la adoración. El Señor nos creó con un propósito. El propósito es que nosotros le honráramos, le adoráramos a Él. Hermano, y cuando nosotros nos inclinamos ante las imágenes, sabe que esa maldad, esa maldición, podríamos decir, viene sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos y aún sobre nuestros bisnietos. Y pensamos, ¿y de qué manera? Bueno, de la manera de que si usted viene y si usted tiene una imagen y usted se arrodilla ante la imagen y su hijo lo está mirando, su hija lo está mirando, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro? Lo van a hacer, hermano, lo van a aprender, lo van a hacer de la misma manera. Y eso va a ir de generación tras generación. Y vamos a pasar eso, hermanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros hemos roto con todo eso, ¿cierto? Hermanos, nosotros debemos de librarnos de todo eso. Si aún usted tiene imágenes, si usted tiene algo, no, pero es que eso es solamente ahí para honrar, lo que no hace nada, por ahí lo tengo. ¿Sabe que es tiempo de deshacerse de todo eso? Hermanos, necesitamos honrar solamente a nuestro Dios. A eso hemos sido llamados, que nuestra vida vaya cambiando. Y mire, dice el Señor, ¿verdad? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque, hermano, tener otros dioses, tener otras imágenes, eso es estar en contra de Dios. Eso es aborrecer al Señor. Y dice el verso 6, mire, aquí está lo bueno. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos están dispuestos a amar al Señor y a guardar sus mandamientos? Amén.
Eso es lo que nosotros debemos de hacer, amar al Señor. Amar al Señor es tener un solo Dios. Amar al Señor, hermano, es no hacernos imágenes, es no tener ídolos, es no tener ídolos en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de revisar continuamente nuestro corazón si es que nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas. Mire, hermano, los mandamientos nos ayudan a vivir vidas diferentes. Hermano, los mandamientos es el plan de Dios, es la bendición de Dios. ¿Sabe usted qué ha pasado últimamente? En las últimas 24 horas, aquí en Estados Unidos mataron a 30 personas. Hubo 20 del día de ayer y hoy por la mañana otros 10. 30 personas, más de 50 heridos. Mira, hermano, la maldad hasta dónde ha llegado. Estaba leyendo, ¿verdad?, que han habido alrededor de 10 masacres públicas en este año. Y otras 10 entre familiares que se han matado. ¿Sabe por qué ha pasado todo esto, hermanos? Porque no está ese temor a Dios. Mire, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, lo hizo con truenos, había fuego en aquel lugar, y le dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, y le pone las cosas claras. Lo que Dios también quería poner en el corazón del ser humano era ese temor, ese respeto ante Dios. Les decía al principio que cuando Dios crió al hombre, esos mandamientos los puso en el corazón del ser humano para que no los hiciera, para que viviera de esa manera en armonía. Pero sabe, hermano, nos hemos desviado. Ahora nosotros tenemos ese mensaje. Ahora nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor, hablar de esos mandamientos, que hay esa aceptación que Él es nuestro Dios, que Él es la autoridad sobre nosotros. Pero sabe, el problema es que nos hemos desviado. El problema es que ese temor se ha quitado, ¿verdad? Y ha venido el ateísmo, ¿verdad? Ha venido a decir: no, es que no hay Dios, no existe Dios. Imagínense, si no existe Dios, si no hay a nadie que debemos de respetar, es cuando pasan estas cosas. Es cuando hay masacres, es cuando no hay el respeto de la vida por otra persona. Y mire, hermano, y el Señor hablando al pueblo de Israel, el Señor trayendo los mandamientos al pueblo de Israel, uno por uno. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, ahí está en el verso 3. No tendrás dioses ajenos. El segundo: no te harás ídolos, no te harás imágenes. Otra vez, para tener esa conexión directa con Dios, no adorar una imagen. Hermano, necesitamos mantener esa comunicación con el Señor. Y mire el tercer mandamiento en el verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a aquel que tomare su nombre en vano. Hermano, esto de tomar el nombre de Dios en vano es cosa seria. Por supuesto, todos los mandamientos son serios y necesitamos darle la seriedad posible. Y muchas veces venimos diciendo: excelente, si vamos calificando, venimos la primera, no tendrás otros dioses. ¿Cuántos tienen un solo Dios? Amén. Hermano, ya vamos ahí la primera. Espero que chequemos bien, ¿verdad? Que no tengamos otros dioses, el dinero, las cosas que están alrededor. Lo segundo es no tener ídolos, ¿verdad? Ahí a veces se empieza a complicar, más cuando miramos un partido de fútbol y todo ese tipo de asuntos, pero todavía podemos trabajar. ¿Creen que podemos eliminar los ídolos? Amén. Si es que hay ídolos, ¿verdad?, podemos irlos eliminando. Y mire, esto fue lo que trajo la paz en muchas ocasiones al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en algunas ocasiones tenían ídolos. ¿Se recuerdan? Hace poco estuvimos hablando de Josafat, que el pueblo de Israel tenía ídolos, y viene Josafat y
va y quiebra todos los ídolos, los destruye, los quema. Y a partir de ahí Dios empieza a levantar su pueblo. Dios trae sanidad, Dios trae prosperidad para su pueblo y los levanta una vez más porque quitaron todos los ídolos. Estuvimos hablando de esto hace poco, estuvimos hablando de Josías. ¿Se recuerda? Que como a temprana edad mandó a quitar todos los ídolos y cómo el Señor trajo prosperidad por lo que Él hizo. Eso es muy importante, hermanos. Si nuestra adoración está dividida, es tiempo de ver qué es lo que hay que quitar de nuestras vidas para poder seguir creciendo. Usted ha visto a las matitas cuando están pequeñas, las plantas pequeñas, y si tiene algo encima, ¿qué pasa? Se mueren, no crecen, se quedan ahí pequeñitas. Hermanos, muchas veces cuando nosotros no quitamos eso de nuestras vidas, cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos claro lo que Dios quiere para nosotros, cuando nosotros tenemos ídolos, estamos quitando esa bendición que Dios tiene para con nosotros. Cuando no cumplimos los mandamientos, la semana pasada estuvimos viendo la bendición que trae cumplir los mandamientos del Señor, y los mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Jesús dijo: yo no vine a abrogar, yo no vine a quebrar, yo no vine a eliminar la ley. Jesús dijo: yo vine para cumplir la ley. Hermanos, nosotros también debemos de cumplir la ley. Y también quiero hablarles del número 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Venimos de una cultura de jurar, hermanos. Antes, espero que ya no lo haga, antes decíamos por Dios, ¿cierto? Cuando ya no nos creían, era la mayoría de veces, ¿no? Cuando ya perdíamos credibilidad, entonces veníamos y decíamos: mira, por Dios, pues hasta por Diosito, ¿no? Y es más, ¿verdad? Y el Señor el Señor nos perdonó eso, si fue antes, ¿verdad? Te lo juro por Dios, imagínese usted, hermano. Te lo juro por Dios que fue de esta manera. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿De qué manera nosotros estamos hablando? La manera de hablar. Estamos ahí quebrando uno de los mandamientos. Y el Señor nos manda, nos insta a no quebrar ninguno de los mandamientos. Debemos de cumplir los mandamientos. Y en esta área muchas veces estamos fallando. Muchas veces estamos fallando, hermano. Estamos usando el nombre del Señor en vano. Y más donde vivimos hoy día, hermano, hoy día es común mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Si recordamos lo de antes, decimos por Dios. Pero ¿qué tal aquí donde vivimos? ¿Qué tal cuando usted se admira de algo? ¿Cómo dice? Oh my God, ¿verdad? Oh my gosh, dicen también, ¿no? Hermano, ¿se ha puesto a pensar? ¿Hemos dicho eso más de una vez? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hermano, por cualquier cosa. Es más, si mira un perrito bonito, oh my God, qué perrito tan bonito, ¿no? Hermano, eso es pecado. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y entonces, ay, no, hermano, sí, olvídese. Yo no tengo ídolos, eso era de antes, Dios me libre. No tengo otros dioses. Pero ¿qué tal este mandamiento? ¿Qué tal el quebrantamiento de este mandamiento? Si quebramos uno, hermano, es, ¿verdad?, como quebrar cualquier otro. Hermano, necesitamos, mire, el nombre de Jehová, que hoy tenemos, ¿verdad?, la traducción, en algunos han traducido Yahvé. Este nombre no tiene vocales. Ese nombre no se puede pronunciar en español, ¿verdad? No podríamos mencionarlo. Y había un propósito. El propósito era que no se mencionara. El pueblo de Israel tenía prohibido mencionar el nombre de Dios, mencionarlo. En general, ellos no podían mencionar el nombre de Dios. Hermanos, era de sumo respeto, porque es Dios. Mira, hermano,
cuando le damos realmente la importancia de lo que significa Dios, cuando entendemos realmente quién es Dios, entonces nosotros nos vamos a referir a Dios con respeto, venir delante de su presencia. Imagínese, hermano, ¿qué pasaría si usaran el nombre de nosotros para cualquier cosa? Y dijeran Jerry, Jerry esto, Jerry el otro. ¿Verdad? Cualquier cosa, dijeran Gerardo, ¿no? Imagínese cómo se sentiría el hermano Gerardo, que todos mencionáramos todos los días su nombre por cualquier cosa. Si miramos un gato, ¡ay, Gerardo! ¡Qué bonito este gato! ¿No? Pasó un ratón, ¡ay, Gerardo! Pasó allá un ratón. ¡Ay, Gerardo! Tengo sueño. ¡Ay, Gerardo! Tengo hambre. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sentiría? ¿Y qué tal si lo aplica a su nombre? ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, aplicar a nuestro nombre? Si usted se llama José, Juan, como usted se llame. Imagínense aplicarle a su nombre todo y que todo el día estén usando su nombre. No sería usarlo en vano, y más cuando estamos hablando del nombre de ¿quién? De Dios. Mire, hermano, el nombre de Dios debemos de usarlo para cuando nosotros oramos. Es el momento en que debemos de usar el nombre de Dios para hablar con Él, para tener un tiempo de oración. Para tener un tiempo de adoración, venimos a adorar a nuestro Dios. Pero imagínense, hermanos, muchos para decir maldiciones, cuando están enojados, usan el nombre de Dios. ¿Sabe que hay áreas en las que nosotros estamos fallando? Y mire, la palabra del Señor habla de una manera fuerte. Habla de usar el nombre de Dios en vano, es blasfemar. Habla en la palabra del Señor una historia de dos personajes que tuvieron una disputa. Se enojaron, se pelearon, dos muchachos, ¿verdad? Jóvenes. Y en medio de ellos había uno que se enojó tanto y empezó a blasfemar en contra de Dios. Y empezó a hablar cosas y mencionó el nombre de Dios dentro del pueblo judío. ¿Y sabe qué? Agarraron a esta persona, a este muchacho, y lo pusieron en la cárcel. No lo pusieron en la cárcel porque se había peleado con la otra persona. Lo pusieron en la cárcel porque había blasfemado, había mencionado en vano el nombre de Dios. ¿Y sabe qué direcciones le dio Dios al pueblo que hiciera por eso? Que lo sacaran, que lo pusieran en medio de todo el pueblo y que lo apedrearan todo el pueblo y que muriera de esa manera. ¿Y sabe por qué? Para ejemplo de que el nombre de Dios no debían de tomarlo en vano. Hermano, ¿qué seriedad le damos nosotros a este tema o a este punto? Mire, ya nos hemos desviado. Y normalmente hablamos y mencionamos en vano el nombre de Dios. Y no nos importa decirlo, mencionarlo, pero es parte hasta de la cultura donde vivimos, donde estamos. Y como otros lo hacen, como se oye bonito, como es cool hacerlo, pues nosotros también lo hacemos y vamos tras todos. Pero ¿sabe qué? Cuando entendemos la grandeza de Dios, hermano, todo tiene su lugar. Mencionar el nombre de Dios no es cualquier cosa. Hermanos, tomemos esto en serio. Este llamado que el Señor nos hace, tomémoslo en serio. Si usted ha pecado de esa manera, si usted, hermano, ha tomado el nombre de Dios en vano, lo ha mencionado por cualquier cosa, es parte de su plática normalmente, ¿qué le parece si nos proponemos a cumplir ese tercer mandamiento? Decimos, Señor, de hoy en adelante yo quiero cumplir ese mandamiento. Ya no te quiero fallar de esa manera que lo he estado haciendo. He mencionado tu nombre en vano por cualquier cosa, por cualquier tontería, menciono el nombre de Dios. ¿Qué le parece si ahora en adelante mencionamos el nombre de Dios para adorar a Dios? Mencionamos el nombre de Dios cuando estemos orando. Mencionamos el nombre de Dios cuando vengamos a confesarnos delante de Él. Ese va a ser el momento de mencionar a Dios.
Que el nombre de Dios sea un nombre sagrado, que le demos el respeto que merece y que podamos inculcárselo a nuestros hijos, la manera que deben de acercarse delante de Dios, la manera que deben de hablar, el respeto, el temor que debemos tener delante del Señor. Sabe que cada día Dios nos da una oportunidad de ser mejores y es tiempo de ver cómo estamos en los mandamientos. La primera pregunta, ¿usted tiene algo otros dioses? Recuerde que si tenemos otros dioses, los tenemos delante del Señor, porque Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Dios está en todo momento. Nos hemos formado ídolos, cosas que adoramos. Pueden ser cosas, pueden ser personas. Es que yo adoro eso. ¿Hemos dicho eso alguna vez? Es que yo adoro esta comida. Es que yo adoro a esta persona. ¿No cree que debemos de repensar lo que hablamos? Debemos de pensarlo 2 veces. Y la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón. Es que yo adoro. Y es que, mire hermano, llegamos a decir, yo adoro mi perro. Yo adoro mi gato. Yo adoro mi esposo, mi esposa. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo es digno de adoración. No hay otro más, hermano. No hay otro más. Cada día es una oportunidad más que tenemos de acercarnos delante de Él, de limpiar nuestras vestiduras. Hermanos, un día vamos a entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos quieren estar en la Nueva Jerusalén? Hermano, es un lugar especial para nosotros, pero sabe, estamos en este proceso donde necesitamos ir haciendo cambios, necesitamos estar preparados, empezar, hermano, a hacer esos cambios, quitar todo aquello de nuestro corazón, reconocer que solo Él es nuestro Dios. Él nos hizo, dice la palabra, ¿cierto? Y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo de Él. Si Él dice no se hagan imagen, no nos hacemos imagen de nada. No se hagan ídolos, no tengamos ídolos. Y por último, no tomemos el nombre de Dios en vano. Respetemos el nombre de Dios. Démosle honor al nombre de Dios. Hermano, que en nuestro hogar sea algo sagrado, mencionar a Dios, sea algo de respeto. Reconocer que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él está presente en la vida de nosotros. Este día tenemos la oportunidad de participar en la cena del Señor. Es el día de ver nuestro corazón, de ver nuestras vidas. Y es el momento de decir, Señor, ¿en qué te he fallado? Me he hecho dioses. El Dios para mí es el dinero. El Dios para mí es la familia. El Dios para mí es esto y lo otro. Es más, hermanos, Jesucristo dijo, el que ame más a padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, no es digno de entrar en el reino. No es digno de ser mi discípulo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Es el momento de hacer un chequeo. ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano? Quizás si lo hemos hecho, quizás lo hemos hecho muchas veces por ignorancia. Nos dejamos llevar por lo que los demás dicen. Si los demás lo dicen y suena bonito, nosotros queremos decirlo. Pero este es el tiempo de reconocer nuestras faltas, de decirle, Señor, queremos tu perdón. Señor, queremos una nueva oportunidad el día de hoy. Yo le invito a ponerse de pie.